Hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga en esta tarde. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar un día más vivo, este programa, donde vamos a poder compartir un poco la palabra del Señor, los testimonios, buscar entender aquellas cosas que a veces se nos hacen difíciles de entender, de comprender, pero cuando disponemos el corazón para poder entender a Dios, podemos nosotros recibir de parte de Dios la revelación para poder entender las cosas que están ocultas, las cosas que a veces no entendemos, las cosas que muchas veces nos cuestionamos, nos hacemos preguntas. Hoy le doy las gracias a Dios porque pasan en este tiempo, a pesar de las preocupaciones, a pesar de esta situación difícil que está pasando muchas familias, podemos nosotros tener la confianza en Dios, de saber de que Dios tiene todo bajo control y que sin duda nada va a pasar de lo que Él no permita. Todas las cosas que acontecen, todo lo permite nuestro Dios y por algo suceden las cosas. A veces estos tiempos bravos, estos tiempos que traen angustia, tristeza, son los tiempos en los cuales las personas buscan de Dios. Yo podría contar algunos testimonios como para poder darnos cuenta de que a veces son necesarios momentos difíciles para poder acordarnos de Dios. Yo sé que es difícil sobrellevar algunas cosas, pero nosotros somos personas que hemos tenido la oportunidad de ser atraídos por Dios y de poder escuchar palabras nuevas que antes no escuchábamos, que antes ni siquiera nos dedicábamos el tiempo, pero que hoy podemos nosotros pensar en Dios, pensar en un ser supremo, pensar en la oportunidad de ser salvos de esta generación, de esta naturaleza y alcanzar la otra naturaleza. Por eso es importante poder hacer un poquito el esfuerzo de poder preguntarnos, de hacer un alto, y me gustaría compartir un poquito la palabra de Dios, dándole gracias a nuestro Padre por esta oportunidad, por este momento que nos permite entrar en esa dimensión espiritual donde la palabra de Dios empieza a fluir, empieza a manifestarse y donde nos corremos un poco de la problemática del coronavirus, del trabajo, de la economía, de la problemática terrenal, nos corremos un poco y tenemos esta preciosa oportunidad de poder ser partícipe de este desarrollo espiritual que Dios permite que podamos en este tiempo, por medio de este medio, encontrarnos y escudriñar la palabra. Para mí es una alegría, es un gozo, porque durante el día uno por ahí está en sus quehaceres, está trabajando, está haciendo cosas, está quizás pensando en otras cosas, pero hay un momento en el cual sabemos que tenemos una convocatoria. Y es cuando estamos en tiempos normales, son los días de culto, y en este tiempo es poder transmitir la palabra de Dios por este medio. María, que Dios te bendiga. Alejandro, que Dios te bendiga. Marisa, que Dios te bendiga. Abre mis ojos, agencia de prensa y difusión, que el Señor te bendiga, que Dios bendiga a cada uno, que Dios bendiga a su familia y que podamos pasar un rato aprendiendo de Dios, aprendiendo a conocer a Dios, este gran Dios,
que tiene tanto amor y tanta misericordia y que siempre tiene sus brazos extendidos y que está esperando de que el ser humano se acuerde. Yo quiero contarte un poquito como para meditar un poco, acordarnos de Jesús cuando Él tenía que pasar por la experiencia de la cruz. Jesús, a pesar de que estaba Dios en Él, así como creemos nosotros que Dios está con nosotros, Él estaba en un cuerpo de carne que sentía dolor, sentía frío, sentía calor, sentía hambre, en fin, le pasaban cosas cuando Él estaba ya preparándose para la última prueba, que era el sacrificio de la cruz. Él dice que oró y que sus lágrimas eran gotas tremendas, era un momento difícil para él y él se fue al Monte de los Olivos a orar y allí se presentó al Señor y empezó a orar y empezó a clamar y en una oportunidad dijo: Padre, si puedes, pasa esta copa de mí. Porque era un momento difícil que le tocaba pasar y bueno, pero también dijo: no sea lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad que tenga que pasar este trance, bueno, que lo pase. Y qué lindo que es poder retener eso nosotros y acordarnos siempre que si es voluntad del Señor, que pase lo que tenga que pasar. Porque todas las cosas, las cosas nos ayudan a bien. Así es que, bueno, vemos cómo podemos imaginarnos la multitud siguiendo esa caminata larga en la cual Jesús por un periodo llevó cargando la cruz y después vino una persona que lo ayudó, pero él sabía que hacia dónde lo y esos momentos, ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza, por ahí incertidumbre también, pero él sabía que tenía que pasarlo porque él estaba, su vida estaba sujeta a la obediencia a lo que Dios quería de él. Así como hoy debe estar la nuestra, ¿no es cierto? Si bien Dios no nos manda hoy a que nos cuelguen de un madero, a que nos claven una lanza, pero sí tiene otras cosas que nos manda y en las cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que estar sujetos a eso. Y a veces por estar sujetos pasan momentos que sufrimos, que nos molesta, porque vemos injusticia, porque ocurren muchas cosas, pero sin embargo sujetamos nuestro temperamento, nuestra condición, sujetamos la voluntad de nuestra voluntad, la sujetamos para darle lugar a lo que Dios quiere. Y en este tiempo, como en todos los tiempos, porque está escrito, todas las cosas nos ayudan a bien. Y uno puede decir: ¿cómo me puede ayudar esto? ¿Cómo me puede ayudar lo otro? Bueno, no sabemos cuál sea la forma. Quizás vos sí lo sabés, quizás yo también lo sé, pero es un momento en el cual tenemos que confiar en Dios y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién se va a levantar contra mí? Entonces, estando en esa condición de hijos de Dios, de hijas de Dios, de personas de fe, creyente, que creemos de que este mundo no es que gira y ya está, ¿no? Sino que hay un poder sobrenatural que sostiene el universo, que sostiene todas las cosas. Entonces, cuando creemos y nos afianzamos a eso, entonces podemos decir confiadamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tomarnos de la palabra y poder sobrellevar cualquiera fueran los momentos. Y si nos imaginamos
bueno, estaba Jesús caminando y la gente, la cual había sido beneficiada por él, por intermedio de él, porque sanaba, porque expulsaba demonios, porque aún resucitaba a los muertos. Entonces podemos imaginarnos una multitud que iba siguiendo esa peregrinación y quizás con angustia, con tristeza, con dolor, quizás pensando en injusticia, odiando a los romanos que tenían la autoridad en ese tiempo. De muchas maneras la gente se podía manifestar o podía sentir, podía atravesar ese momento tan difícil, donde estaban llevando a Jesús, al que lo había, quizás el paralítico, ese que estuvo 18 años postrado, quizás estaba ahí caminando y viendo y pensando y diciendo: ¿cómo puede ser que lo crucifiquen? Yo estuve 18 años postrado en una cama y este hombre por el poder de Dios me sanó y ahora lo quieren matar. Entonces gente como ese paralítico, o la viuda que estuvo 12 años con flujo de sangre y dice la Biblia que él había gastado todos sus recursos visitando y todo lo que podían darle solución en ese tiempo, había gastado todo lo que tenía y sin embargo no encontró solución a su problema. Y cuando ya no tenía nada, lo único que le quedaba era esperanza, escuchó de Jesús y Jesús andaba por ahí, y ella, sabiendo que Jesús andaba por ahí, se metió entre la multitud y iba pensando: tocar su manto. Y llegó al momento en que tocó el manto del Señor entre la multitud y fue sana. El Señor le llevó su enfermedad. Entonces mujeres como ella, quizá había muchas allí viendo cómo estaban llevando a esta persona que le había favorecido. El ciego, cuando el Señor le dio la vista, en fin, el leproso, cuando también fueron sanos, mucha gente que recibió de parte del Señor sanidad, familias enteras que se han alegrado, Lázaro que había resucitado, toda la familia de Betania, los allegados, los vecinos que sabían de las cosas que estaban sucediendo a través de la persona de Jesús. Y viendo cómo lo estaban llevando, quizás que se angustiaban, se entristecían, sentían ellos que no podían hacer nada y las cosas estaban sucediendo. Bueno, pero sin embargo Jesús sabía de que él tenía que pasar por ahí y había orado y había dicho: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, en esa situación, nosotros como hijos de Dios también tenemos que confiar y creer de que las cosas suceden porque Dios lo permite, porque ya está escrito que van a suceder así, que hay muchas cosas que van a suceder, y las cosas que suceden para que también la gente que está muy entretenida haciendo riqueza, formando, gastando su tiempo y su energía, el tiempo de vida que Dios le dio, gastando en cosas que no hacen a la vida eterna, que no hacen a la búsqueda de Dios para salvar el alma, estos tiempos los hace meditar. Y bueno, entonces, sufrir, lo crucificaron, ya está colgado. Ya está el escenario con un hombre colgado, con una corona de espino, con las manos y los pies. Y es una situación angustiante, pero sin embargo esa situación angustiante, esa situación difícil, esa situación que es difícil de sobrellevar, sin embargo era la puerta para bendición para muchísimas. Porque fíjese que desde ese tiempo, que ya han pasado 2000 años cerca, cuánta gente ha cambiado su vida y ha recibido bendición por ese sacrificio, por el sacrificio de la cruz, por el sacrificio de la cruz. Así es que imagínese usted, hermano, hermana querida, en el nombre de Jesús, si de repente no hubiera
esa obra. Estaríamos todos perdidos, estaríamos viviendo como se vivía antes, sin Dios y sin esperanza. Sin embargo, ese sacrificio abrió una puerta tremenda para muchas generaciones, y sigue abierta y va a estar abierta hasta cuando el Señor vuelva y levante a su pueblo. Así es que este es tiempo para reflexionar, es tiempo para buscar de Dios, es tiempo para acercarnos más al Señor y no hacernos tanto problema por las cosas que pasan, porque igual van a pasar. Sino más bien tratar de comprender, tratar de entender por qué suceden las cosas. Entonces, usted fíjese que siempre yo cuento el testimonio nuestro, la bendición, cómo llegó la bendición a mi hogar, a mi familia. Y fue, también se tuvo que abrir una puerta que parecía una puerta de dolor, de angustia. El testimonio de mi hogar, de mi familia, empieza con el fallecimiento de mi suegra. Fallece mi suegra y a los días mi suegro entra en depresión, empieza a adelgazar, no come bien, no se alimenta bien. Mi esposa también encontró un vacío y esas cosas, viendo las estructuras, hasta cuando de repente un día me dice mi esposa: me invitaron a una iglesia evangélica y quiero ir. Y ella estaba en ese dolor, en esa tristeza, en ese vacío que causa una situación de esta, y de repente la iglesia, y que desde ese día hasta ahora han pasado 35 años. 34 años. Pero si no hubiera ocurrido esa situación, si sacamos esa escena del medio, quizás cada uno seguía su vida y nosotros teníamos proyectos de crear cosas, de trabajo, de prosperar. No estaba Dios en nuestras vidas, no había pensamiento, no teníamos un pensamiento en Dios. Éramos un matrimonio más de la multitud de matrimonios que habitan en el planeta, y Dios no estaba en nosotros. Ahora, ¿cómo aparece Dios en nuestro escenario? ¿Cómo llega Dios a nuestras vidas? Llega a través de un escenario doloroso o de aparente dolor. Porque fíjese, en el nombre de Jesús, que si corremos nosotros esa situación, Dios no iba a estar en nuestras vidas, porque íbamos a seguir con nuestras vidas creyendo de que somos dueños de nuestra vida, proyectándonos para cosas que nos importan a nosotros, y el que te viene a hablar de Dios, anda a perder vos tiempo. Yo tengo cosas más importantes que hacer, tengo un sueño, tengo una vida por vivir, tengo proyectos. El recurso que usa el ser humano para no tener un encuentro con Dios. Entonces hay momentos difíciles, pero que son necesarios, porque realmente esos momentos que aparecen como momentos difíciles no es otra cosa que una tremenda puerta de bendición. Y mi esposa empezó a ir a la iglesia, y fue a la iglesia, y muchas veces me invitaba y le decía: si a vos te hace bien, andá, a mí no me molestes, yo estoy trabajando, tengo otras cosas. Bueno, en fin. Y pasaron 5 años en la cual ella sola iba a la iglesia y yo de vez en cuando la acompañaba hasta la puerta, pero después de 5 años Dios toca mi corazón. Y de ese día ya han pasado 29, 30 años. Cerca de 29. Y sé de cómo fueron los comienzos. Entonces, cuando hay situaciones, por ejemplo, situaciones que se ven difíciles, que hay personas que se enferman por el solo hecho de mirar la televisión o escuchar los noticieros.
porque solamente se escucha enfermedad, 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 contagio, bueno, en fin. Pero cuando estamos avanzados en la obra del Señor, nuestra confianza es Dios. Nuestra confianza es Dios. Entonces, pasando por la vida de Jesús, yendo un poquito más antes del sacrificio de Jesús, nos encontramos con Lázaro. Lázaro, el de Betania, el que estaba enfermo y el que luego se murió y el que luego el Señor lo resucitó. Y en el libro de San Juan, vamos a mirar un poquito la palabra del Señor. Que Dios bendiga a mis hermanos, a mis hermanas que se están enganchando. Hermano Ezequiel Toledo, Dios te bendiga, sobrino. Hermana Mariana Castillo, Marianita, Dios te bendiga. Dios bendiga la familia de mi hermana Matí, de mi hermano Matías, Mariana, que el Señor los bendiga mucho. Que Dios te bendiga, Gabriel Fernández, Rosana, que Dios te bendiga mucho. Dani, que Dios te bendiga. Hermana Claudia, Mico, que Dios la bendiga mucho. Que el Señor las bendiga y que la palabra de Dios nos pueda abrazar, nos pueda envolver y que este corto tiempo que tenemos para poder conversar y hablar un poquito de las cosas del Señor, escucharnos tan siquiera, saber yo que ustedes están ahí y ustedes que recibiendo lo que Dios nos va mostrando, que sea de bendición, de fortaleza y que aumente nuestra fe. En el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, el último de los Evangelios, el capítulo 11 del libro de San Juan habla acerca de Lázaro. Lázaro era hermano de María y de Marta. Y María, quiero que conozcamos un poquito esta familia porque no es más como la nuestra. Exactamente como la nuestra. Ahí en el libro de San Juan, el capítulo 11, habla de Lázaro, de la muerte de Lázaro. Y en el libro de San Lucas, en el capítulo 10 del libro, verso 38, habla de Marta y de María, que son las hermanas de Lázaro. Juntando estos dos capítulos de San Lucas y de San Juan, unimos a una familia, como la familia nuestra. Recién les contaba que mi esposa 5 años estuvo yendo a la iglesia. Y de repente, en algunos momentos, por ahí nos visitaba algunos hermanos de la iglesia, depende de los tiempos, y por ahí yo estaba, y cuando hablaban de Dios o contaban sus testimonios, si yo estaba me acuerdo que en ese tiempo tenía un socio de mi trabajo, y a veces estábamos juntos, y por ahí cuando escuchábamos que se juntaban a hablar de Dios o de alabanza, ya no, nos borrábamos, nos íbamos. Entonces, y acá, por ejemplo, en el 10 de San Lucas y en el verso 38 dice: Jesús visita a Marta y a María. Pero también andaba Lázaro dando vuelta. Y quizá Lázaro era como yo en ese tiempo, en la cual cuando hablaban de Dios me escapaba. Y dice en el nombre de Jesucristo: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. La diferencia entre el que presta atención y el que mucho no le da lo mismo y quizá que no le importa. Vamos a mirar. María oía la palabra del Señor. Marta no cosa. Y Lázaro no figuraba. Así que yo lo puedo poner esta familia
Mi esposa iba a la iglesia, oía la palabra del Señor, pero cuando venía a casa y por ahí me contaba algo, ya otra vez, bueno, ya. Y a mí mucho ni me iba ni me venía. Entonces somos familias parecidas, pero aprendemos a través de estas historias de cómo es Dios y cómo Dios a veces usa recursos que son desesperantes. Usted fíjese, hermana, hermano querido, Dios te bendiga, hermano Francisco, familia Gamarra, que Dios los bendiga. Fíjese la historia de Abraham, un momento desesperante, sacrificar a su hijo, hablar a su hijo, presentarlo en holocausto, al único. Un hombre que todo, desde el matrimonio en adelante, por muchos años, quisieron tener hijos, el matrimonio, y no pudieron, y una intervención divina hizo de que fueran padres y tuvieran la experiencia de tener hijos. Y sacrificio. Así que esa es una situación angustiante. Ahora, acá, por ejemplo, en el libro de San Lucas, dice el verso 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué escogió? ¿Cómo era la vida de María? Cuando el Señor venía, ella dice que se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Marta daba vuelta y hacía cosas. No prestaba atención, y Lázaro estaba ausente. Pero era una familia que estaba en los ojos de Dios. Dios estaba mirando a esa familia. Entonces, cuando volvemos y nos una familia en una situación distinta, en el libro de San Juan, el capítulo 11, aquí ya habla de una desgracia, de una situación desgarradora, angustiante. Se muere un integrante de la casa. Dice el capítulo 11 de San Juan, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo la verdad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esto que dice amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, su hermana María y a Lázaro, amaba a Jesús a los integrantes de la familia. Usted sabe que Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos. Pero dentro de esos todos, de esos tres, por ejemplo, estaba María, que sobresalía, que era la que oía la palabra. Después estaba Marta, que se entretenía en otras cosas y no prestaba atención, y Lázaro, que estaba ausente. Que acá hay que ver que dice Jesús amaba a esa familia, no quiere decir que todos estén amando al Señor, sino que Él es amor. Dios es amor. Y Él nos ama a todos y no quiere que nadie se pierda, hermana Karina, que Dios te bendiga mucho. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan venir al arrepentimiento, al encuentro con su Dios, con su Creador, y poder recibir así la fortaleza para sobrellevar la vida en esta tierra y para alcanzar la vida eterna.
Hermana Gavina, que Dios te bendiga mucho. Entonces podemos ver aquí, Jesús fue avisado ya. Lázaro estaba enfermo. Y esta enfermedad no es para muerte, pero resulta que el hombre se murió. Dice el capítulo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. Esta palabra, cuando habla el que anda de día no tropieza, no 12 horas, nosotros enseguida lo ponemos en el tiempo. Una cosa es cuando es de día y está el sol, otra cosa es cuando es de noche. Pero la realidad es de que el que anda de día es el que anda con el Señor y no tropieza. El que anda con Dios no tropieza. Esa es la interpretación real de esta palabra. Que nosotros, dijo Pablo, que no somos de la noche, de la oscuridad. Ser del día es ser de la luz y ser de la noche es ser de la oscuridad. Entonces el que es del día, el que anda en la luz, no tropieza. Los discípulos le dijeron, Señor, te buscan, corres peligro allá y sin embargo querés ir. Bueno, pero yo estoy con Dios. Dios, a mí no me va a hacer la voluntad de mi Padre. Dice, respondió 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Eso es. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El tropiezo no es otra cosa, hermano querido, hermana, que el desamparo de Dios, que la ausencia de Dios. Y la luz es tener a Dios. Dicho esto, el verso 11, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros. Es decir, usted fíjese que son palabras complicadas de asimilar, que te por vos. ¿De dónde la alegría porque uno se murió? Eso es entrar en un movimiento de Dios para que se maneja a Dios con sus hijos, con nosotros. Dice el verso 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creas más. Dijeron entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Se murió Lázaro y Jesús que le dice, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes, y nosotros ¿qué tenemos que ver? Y el otro que dice, vamos a ir nosotros para también morirnos allá. Es decir, está todo confuso. Está todo confuso. Pero sin embargo en el capítulo 11, verso 17 dice, Jesús, la resurrección y la vida. Y es aquí donde quiero hacer hincapié. De repente a Jesús le avisan 2 días antes de que Lázaro estaba enfermo. Y él se queda 2 días más y después otros tantos en el tiempo de llegar hasta el lugar. La cuestión que cuando en el verso 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo Jesús, quitad la piedra.
Y Marta, la hermana del cual había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Así es que Lázaro estaba enfermo cuando Jesús se enteró. Y cuando Jesús llega ya llevaba 4 días de muerto. Si nosotros analizamos estas cosas y vemos a un Jesús que sabía que Lázaro estaba enfermo y que sabía que su familia estaba en angustia, y sin embargo esperó para que Lázaro se muera, y encima pasaron 4 días como para que le hagan el luto, lloren todo lo que tengan que sufran, todo lo que tengan que sufrir, y de repente aparece él y dice: Lázaro, ven fuera, y vuelve a la vida. Usted por ahí se pregunta por qué no fue cuando estaba enfermo y listo, y le evitaba el dolor a la familia. Y bueno, así es fácil, así nosotros pensamos. Pero como el corazón nuestro es tan duro y es tan ajeno a las cosas de Dios, esto podemos ver como recursos espirituales, los cuales Dios tiene que tomar como herramienta para ver si nos sacude un poco y nos hace meditar y acercarnos a Dios. Porque ¿qué otra enseñanza podemos sacar nosotros si vemos aquí que Jesús es la resurrección y la vida? Jesús tiene el poder para sanar, ha sanado a mucha gente, y de repente aquí está Lázaro, que está enfermo, y el Señor le dice a los discípulos: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes. Lázaro murió, él duerme, y cuando los discípulos se quedaron en ese pensamiento, duerme, se va a despertar. Entonces Jesús le dice: no, se murió. Y entonces, ¿a qué vamos a ir nosotros para allá? ¿Vamos a morir también nosotros allá con ellos? Y no, lo que estaba pasando era que iba a haber una manifestación de poder sobrenatural, de cosas que no conseguís en los almacenes. Se iba a manifestar allí el poder de Dios, dándole vida al muerto, en medio de una situación de angustia, de dolor, de llanto, personas que ya hicieron el luto, que ya se cansaron de sufrir y que ya estaban por dar. Bueno, ya se murió. Que el Señor lo tenga en la gloria, y seguimos con nuestra vida, pero sin embargo llega el Señor y el que se murió y que fue llorado por todos, vuelve a la vida otra vez. Entonces de acá podemos rescatar cosas nosotros como para conocer al Señor. Dice el capítulo 11 y verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es el pensamiento que podemos nosotros también tener y decir: si sanaba a otro, ¿por qué no fue a sanar a su amigo? Ahora, usted fíjese que si el Señor iba y lo sanaba, y la sanidad, ¿cuánto te va a durar? 1 año, 2, 5, 20 años, igual te vas a morir, en algún momento te vas a morir. No se trata de que estés sano o de que estés a punto de morirte, se trata de que creas en Dios y que sepas de que estás en la tierra, hermano querido, hermana, para tener una oportunidad, un encuentro con tu Creador y trascender este periodo terrenal para poder llegar a las glorias de nuestro Creador. A veces es imposible entender estas cosas y es necesario que se nos muevan las estructuras, que se nos sacuda un poco para que podamos nosotros realmente tener un acercamiento a Dios. Porque pareciera que para el ser humano hay muchísimas cosas mucho más importantes que ir a la iglesia o que decir tengo a Dios. Entonces son momentos difíciles, estos son tiempos difíciles, pero los hijos de Dios tenemos que fortalecer su fuerza, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir todas esas noticias que bombardean y estar firme creyendo de que Dios tiene todo bajo control y que va a pasar lo que nuestro Dios permita que pase, porque Él es la autoridad máxima.
Entonces, dice el verso 22, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Es el mensaje de la salvación, de que los muertos en Cristo resucitarán. De que un día el Señor va a venir a levantar a su iglesia, a su pueblo. Es el mensaje del Evangelio. Entonces Marta se había quedado un poco con el mensaje, pero no estaba conociendo bien al mensajero. El mensajero, cuando ella dice, yo sé que resucitarán el día postrero, el verso 25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, si analizamos esta situación, hermano querido, quizá que muchos de nosotros hemos estado o algunos están en esta situación. Creo en Dios. Creo, hasta ahí creo. Y nos conformamos con eso, creo. Pero, sin embargo, Jesús le estaba diciendo, estás enfrente del autor de la vida. Estás enfrente de la resurrección. La promesa de que los muertos resucitarán, para el tiempo que estaba pasando, faltaban 2000 y pico de años, todavía no pasó, fíjese, ya han pasado 2000 años. Sin embargo, lo que nosotros estamos esperando estaba ahí, y estaba con María y con Marta. Yo soy la resurrección y la vida. Este Jesús al quien nosotros estamos alabando, adorando y esperando, estaba ahí para darle vida. Entonces, en el versículo 41, en el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En esta familia de Betania, María tenía los oídos más cerca a Dios, al Señor, pero Marta y Lázaro y quizás el resto, si habían otros parientes, no estaban prestando atención y estaban dejando pasar así como pasa a veces en los hogares, como me pasó a mí. Mi esposa iba a la iglesia, venía contenta, cantaba alabanza y a mí por ahí me molestaba. Y si no me molestaba tampoco me importaba mucho. Entonces, aquí encontramos una familia a la cual el Señor visitaba, a la cual amaba como te ama a vos, como ama a tu familia, como ama a la humanidad. Podemos decir confiadamente que Dios ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. Pero al pecador lo ama y lo quiere restaurar y lo quiere limpiar para que nunca más sea pecador, sino para que pueda ser santo y sin mancha y pueda escapar de esta perversa generación. Ese es el mensaje de la salvación. Él vino por los pecadores. Y cuando vuelva va a volver por los justos, por aquellos que se arrepintieron. No va a llevar pecadores al cielo, sino arrepentidos y personas que han sido trabajadas por la palabra y que han creído y que han tenido un acercamiento con el Señor y se han mantenido allí firmes. Lo dijo Él, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, todo aquel que cree en mí, lo dice acá en el verso 26, capítulo 11 de San Juan, verso 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
Entonces, todos aquellos que creemos en el Señor, que le hemos aceptado, que nos estamos esforzando para que no sea la locura de nuestra mente y de nuestras acciones la que se manifiesten, sino para que podamos vivir en la voluntad del Señor y podamos despojarnos del viejo hombre, de la vieja mujer que está llena de vicios, de malos pensamientos, de malas actitudes, todo aquello que estamos trabajando para el dominio, para tener dominio y poder entregarle nuestra vida a Jesús. Si nos morimos, vamos a resucitar. Es palabra de Dios y es el fundamento del Evangelio. La salvación, no de este cuerpo, sino de nuestra alma. Entonces, Jesús dice en el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y añade para nosotros, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Él dice: yo sabía que siempre me oyes. Qué lindo que es saber, hermano, que Dios siempre nos oye. Cuando nuestras palabras en la oración son palabras sazonadas, son palabras, hermano querido, que estamos declarándole al Señor nuestras cosas, que le estamos pidiendo cosas que a Él le agrada, porque vio que el libro de Santiago dice: pedí y pedís mal. No pedís como conviene, pedís como no conviene, entonces no recibís nada. Pero cuando pedís como conviene, tenemos que aprender a pedir como conviene. ¿Y cómo conviene pedir? Yo no puedo decirle: Señor, te pido que destruya a mi vecino, mi vecina, aquel que me molesta, o en fin, esas cosas no convienen. Pero sí puedo decirle: Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido de que tú estés obrando en mi barrio, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Esas cosas sí convienen. Y entonces Dios escucha esa oración. Y aquí estaba Jesús diciendo: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Encontramos entonces en esta situación, en esta familia, una situación angustiante. Hoy día, en este tiempo que nos toca vivir a nosotros, quizás muchas familias están en un momento angustiante, por la cual tenemos que pedirle al Señor en nuestras oraciones: Padre, bendice aquellas familias que están en situaciones angustiantes. Envía tu espíritu, envía mensajeros que lo fortalezcan, que se acerquen a ti, así como un día lo has enviado para con nosotros. Porque hay familias angustiadas, tristes, y también puede pasar a la familia de la fe. Pero qué lindo que es pedirle a Dios como conviene. Y siempre conviene cuando le pedimos a Dios cosas buenas, cosas que para Él son buenas. Fíjese, una de las cosas que el Señor nos dejó es amar al prójimo como a uno mismo. Entonces el dolor del otro lo haces tuyo y vos pedís a Dios para que Dios interceda por esa persona. Y eso es pedir como conviene. Por los hermanos de Enesco, Señor, líbralo, Señor, guárdalo, escóndelo de las obras del diablo, susténtalo, Padre. Un día tú dijiste que todas las cosas tú nos darías. Dice tu palabra: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparados. ¿Sabe qué es el desamparo, hermano? El sentirse solo, el no tener un respaldo. Pero nosotros como hijos de Dios no nos tenemos que sentir solos, porque Dios está con nosotros, siempre está con nosotros.
Estamos en casa, en el trabajo, viajando, donde estemos, Dios está, no estamos solos, Dios está con nosotros. Pero esa bendición hay mucha gente que no la han alcanzado. Y a veces hay personas dentro de la familia de la fe que todavía no han alcanzado esa bendición. Entonces nosotros somos la puerta de la bendición. ¿Le gustaría ser puerta de bendición? Miren, ser puerta de bendición. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, esa puerta estuvo en obediencia y esa obediencia lo llevó. Entonces, para que nosotros podamos ser puerta de bendición, tenemos que tener a Dios con nosotros. Y para tener a Dios con nosotros, Él dice que una casa dividida no puede. Y una casa dividida, nosotros somos casa. Y si la casa está dividida, es porque hay luz y hay tinieblas. Es porque a veces hacemos caso a Dios y otras veces a Satanás. Es porque no nos definimos. Y entonces nos cuesta ser puerta de bendición para otros. Pero qué lindo es que podamos definirnos y que seamos del día, como dijo el Señor. Que la luz del Señor nos alumbre y que esa luz permanezca en nosotros y que cada día estemos cuidando de esa luz. Buenas acciones. Usted fíjese, en el caso del Señor, bueno, Él entregó su vida. En el caso nuestro, usted fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el matrimonio. La mujer que es creyente y que tiene su marido que no es creyente, la mujer santifica al marido. Que sus hijos también sean santos. Ser santos es ser justificados por el Señor, es estar en la familia de la fe. Porque somos santos, porque Jesús nos ampara, nos respalda. Entonces, un hombre que no es creyente, como era mi caso, pero mi esposa sí había entrado en la fe y durante 5 años fue a la iglesia, y yo sin saber estaba dentro de la familia de los santos. Porque aunque yo no iba a la iglesia, mi esposa santificaba mi vida y en consecuencia también se santificaban mis hijos. Así es que mire qué importante es entender para ser puerta de bendición. Pero para ser puerta de bendición, bueno, tenemos que negarnos a muchas cosas. Hoy yo puedo decir que soy puerta de bendición. Después de haber pasado por muchas batallas y en las batallas algunas salimos, mire, las guerras a veces que se generan en nuestras vidas, a veces perdemos, a veces ganamos, tenemos experiencia, esas batallas nos van aumentando la fe, nos van forjando, nos van, hermano querido, armando en el carácter que Dios quiere que tengamos, en cómo Dios quiere que nos manifestemos, en las batallas que vienen a nosotros, vienen para poder hacernos hombres y mujeres de Dios, para que seamos puerta de bendición, para que podamos conocer a nuestros enemigos, para que sepamos contra qué estamos batallando. Cosa que las personas normales que todavía no han tenido un encuentro con Dios no saben. El apóstol Pablo dice, en la epístola de Efesios, el capítulo 6 de la epístola de Efesios, y el versículo 10,
El título dice la armadura de Dios. Y decía el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fe. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, mantenete firme. Esto es una realidad para nosotros los creyentes. Entonces, en cada batalla, en cada prueba que tenemos, siempre salimos victoriosos, aunque perdamos una batalla, porque cuando usted, hermano querido, tiene su mirada hacia el Señor y se le presente una batalla, y esa batalla le sea difícil y a veces hasta que no la puede superar, indirectamente también está ganando, porque cuando venga la misma situación, usted va a recoger los momentos esos donde estuvo su fracaso y ya va a tener más experiencia, y cada batalla te va dando más experiencia, más ejercicio, y te va capacitando y te vas haciendo un soldado del reino del Señor. Y las experiencias te van llevando a que cuando tu enemigo otra vez se presente, se le presentó a Jesús, le hizo propuestas a Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que provenga de Dios. Si eres hijo de Dios, echa el templo, y porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti para que te sostengan. Le decía a Satanás, tentándole. Y Jesús tenía una respuesta de parte de Dios para toda actividad satánica. Cuando Satanás venía con una propuesta, Jesús tenía las palabras justas para rebatir y para salir vencedor. Y cuando él termina esa batalla de ejercicio, de lucha, hermano querido, termina vencedor. Dice que Satanás se fue por un tiempo, lo dejó, y los ángeles venían y le servían. Eso nos muestra que cuando nosotros vencemos a nuestro enemigo, cuando vienen las tentaciones, cuando se nos presentan los momentos donde, hermano querido, está en juego nuestro testimonio, ¿hacemos caso a Dios o le damos lugar a la carne? Entonces, mire, el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, en una situación de venganza, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos y dejar que Dios se haga cargo. Pero por ahí no nos sujetamos y queremos venganza. Bueno, ahí perdemos la batalla. Pero cuando nosotros, por ejemplo, dejamos de que sea Dios en nosotros y que Él haga la obra, entonces después sentimos la bendición de Dios, sentimos su visitación, sentimos que salimos victoriosos. Y así le pasó al Señor cuando él venció a Satanás y Satanás lo dejó. Entonces los ángeles le servían. Y el Señor dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Así es que no es que el diablo siempre gana sus batallas. No. Nosotros sí, a veces perdemos, a veces ganamos, porque estamos en un ejercicio, en un desarrollo, pero cada batalla nos va fortaleciendo un poco. Algo siempre aprendemos de las batallas, hasta cuando ya sos vencedor, hasta cuando ya Satanás no te molesta más, porque ya lo ves venir de lejos y ya lo reprendes en el nombre de Jesús y ya no te molesta. Y entonces vivís una vida bendecida, sin batallas, sin esas batallas. Y entonces sos puerta de bendición y en vez de estar batallando contra Satanás, estás orando a Dios, pidiendo el favor para otros. Y un día decimos, como dijo Jesús: Señor, yo sé que tú me oyes.
Qué lindo, ¿no? Tener esa convicción, esa seguridad que estamos orando al Señor y el Señor nos está escuchando. Es maravillosa la obra de Dios, hermano, hermana querida. Entonces vemos de que hay cosas que pasan que son permitidas por Dios. No podemos nosotros decir Lázaro se murió y cuando estaba enfermo y qué lástima que Jesús no se enteró, porque sí se enteró. Sí se enteró él que Lázaro estaba enfermo. Incluso Marta se lo reprocha después, Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y entonces, ¿por qué permitió que Lázaro se muera? Y no solamente que se muera Lázaro, sino que sufran todos. Que lloren, que se desgarren, que se lamenten. Y al cuarto día vino el Señor. Pasaron 4 días. Ya no había más lágrimas para derramar. Como que ya te estrujaron todo y ya no quedó una gota de nada. Entonces llega el Señor y resulta que el que había muerto vuelve a su estado natural, vuelve a la vida. ¿Qué se consiguió con eso? Que no tomaran a la ligera a Jesús, que de verdad Jesús era la vida, Jesús era el camino, Jesús era la resurrección misma. A veces es necesario los sacudones para que no tomemos a Jesús a la ligera, para que sepamos, hermano querido, que estamos de paso en esta tierra y que los días son malos y que debemos buscar al Señor siempre, encontrar esa comunión, convivir con el Señor y todas nuestras cosas descansar en Él, todos nuestros proyectos presentárselo a Él. Y entonces nuestra vida va a cambiar. Así es la obra de Dios. Así es la obra de Dios. Dios trabaja y todo lo que ocurre para nosotros es mejor. Por eso dice el libro de Romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas. No lo que nosotros aprobamos como bueno, sino todas las cosas. Así los escenarios sean difíciles, algo nos está queriendo decir el Señor. Vamos a ir terminando un poquito. Vamos a mirar el libro de Jueces. Estas son cosas que nosotros a menudo cometemos errores y ni siquiera estamos enterados. Y vamos a mirar. Después de Josué está el libro de Jueces. En el libro de Jueces, el capítulo 11, aquí hermano Jorge, que Dios te bendiga mucho, que el Señor te fortalezca, que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están enganchados, a los que se van enganchando, Ivana, que Dios te bendiga mucho, hermana. Ya van a volver los días y vamos a estar ahí en pleno culto, alabando y glorificando el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El capítulo 11 del libro de Jueces. Esta historia pasó cuando ya en los días de Josué. Josué, bueno, se murió Josué y después vinieron los jueces. En aquellos tiempos, antes de que Israel esté formada.
el capítulo 11 del libro de los Jueces. Usted fíjese, aquí dice Jefté Galadita, de Galad era el hombre, era esforzado y valeroso. Así era la condición de este hombre, un hombre esforzado y valeroso. Un hombre para tener en cuenta. Bueno, este hombre dice en el verso 3, tenía un problema. Tenía que ir a enfrentarse en guerra y estaba en ese pensamiento. Y dice, y Jefté hizo votos a Dios diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, él tenía que ir a hacer guerra. Hermana Nancy Acevedo, Dios te bendiga mucho. Dice, él hizo voto a Dios diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Esto hablaba Jefté. El hombre, su condición era esforzado y valeroso. Esa era su condición. Entonces, cuando él se encontró en esta situación, que tenía que enfrentar un enemigo, es como que hace una propuesta a Dios. Y dice, hizo voto a Dios diciendo, si entregares a los amonitas. A veces nosotros hacemos así también, como si fuera que con Dios podemos negociar. Si haces esto, yo hago aquello. Dios no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos todos los días y cada minuto de Dios. Pero Dios no necesita de nosotros. No podemos hacer negocios con el Señor. Dice que Jefté hizo voto a Dios. Y él dijo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Eso era lo que quería Jefté, que Dios le dé la bendición de que él salga victorioso de la guerra, y si Dios le daba esa bendición, cuando él llega a la casa victorioso, hermano querido, cualquiera que saliera de la casa lo iba a entregar en holocausto al Señor. Bueno, ahora dice el verso 34, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Ya había pasado la guerra, ya había ganado, ya Dios le había dado victoria, pero mire lo que acontece. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija, y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad que me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Dios y no podré retractarme. Entonces, cuando uno mira estas cosas, hermano querido, tenemos aquí una enseñanza de que no podemos hacer votos a la ligera con el Señor. De que tenemos que aprender a dirigirnos al Señor. Porque, usted fíjese, Dios sabe todas las cosas. Entonces también sabía de que que la hija de este hombre iba a salir de la casa y que le iba a causar dolor porque era la única hija. No podía haber salido otro, algún siervo. No, Dios permitió que salga la hija. Y entonces uno en su reflexión dice, ¿por qué no sujetó a la hija y dejó que saliera otro? No, tenía que salir su hija.
también para que aprenda de que con Dios no se hace pactos y cosas y dame esto y yo te doy aquello. No, no funciona así. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Dios. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, después de Proverbio, después de Salmo está Proverbio, después de Proverbio está Eclesiastés, y allí en el capítulo 5 dice el título, la insensatez de hacer votos a la ligera. Capítulo 5 del libro de Eclesiastés dice el título, la insensatez de hacer votos a la ligera. Eso fue lo que pasó. Y entonces Dios le puso freno. Ahora yo aprendo que no tengo que hacer votos a la ligera. Y usted debería aprender que no tiene que hacer votos a la ligera. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en esas cosas. Porque podés pasar las mismas situaciones. Hermana Jenny, Dios te bendiga mucho, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Se acuerda que Santiago dice, todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír, pero tardo para hablar? Porque a veces nos atropellamos con nuestras palabras, salen con mucha velocidad y hacemos estas situaciones, votos a la ligera, promesas que después no vamos a cumplir, o que nos va a costar mucho cumplir, sabiendo que Dios no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Dios. Entonces el apóstol Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Ese tardo para hablar nos está enseñando de que nuestras palabras sean justas. Es una palabra sazonada, es una palabra meditada, una palabra que sabemos que está bien decirla. Eso es palabra sazonada. Palabras entendidas, palabras que tienen una dirección correcta. Y eso no pasó con Jefté. Él tenía el problema y quería vencer y dijo, si me das victoria, te prometo esto. ¿Y qué fue lo que pasó? La única hija que tenía fue causa de su dolor, pudiendo haber usado otras palabras. Yo sé que Dios está conmigo, usted sabe que Dios está con usted, entonces ¿para qué estorbar a Dios con palabras insensatas? Dice el capítulo 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Sabe que a veces a veces nos pasa, nosotros hemos pasado ya por eso. Bueno, somos personas maduras en el camino del Señor, de muchos años, con muchas experiencias, porque hemos transitado ya el camino del Señor, y aunque tengamos mucho por aprender, mucho ya hemos aprendido. Pero nos pasa como ministros que a veces hay personas que no le importa escuchar, lo que quieren es hablar. Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y querés meter un bocadito, no le importa. Y eso tenemos que mejorar. Porque cuando usted acuérdese que sus palabras son espíritu. Está enviando una manada de espíritu. Y por ahí no son espíritus buenos.
Y dentro de esa corriente espiritual que va saliendo de su boca, se mete Satanás también ahí. Y le perjudica de balde. Más bien usted tiene que retener la palabra y dar la palabra justa. Entonces dice el verso 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si hay algo que tenemos que aprender los hijos de Dios, que el necesitado no es Dios, somos nosotros. Que todo lo que respira le pertenece a Dios, que todo lo creado es de Dios. ¿Qué puede necesitar Dios? Aun cuando Salomón quería hacerle casa a Dios, él decía, los cielos de los cielos no te pueden contener. Él tenía que hacerle casa a Dios. Y él sabía que por más que se esforzara e hiciera todo lo que tenía que hacer, Dios es más grande que todo eso. Entonces nosotros no podemos irle con propuestas terrenales a Dios. ¿Para qué le vamos a prometer si Él no necesita? Ahora, si le prometes algo, apresúrate a cumplirle, porque Él vela por esa palabra. A veces somos así, apresurados en las cosas y le prometemos al Señor y después nos olvidamos o dejamos que pase, pero quiero decirte que Dios no se olvida ni deja pasar nada. Porque el trabajo del Señor en nosotros, por medio de su Espíritu, es enseñarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios, que es lo mejor. ¿Qué es lo que hace bien al hombre, a la mujer, a la familia? Entonces decía, cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Mira dónde podemos caer. Por palabras insensatas, ¿hasta dónde llega la ofensa? Se enoja Dios y aún puede destruir lo que ya logramos. Dice el verso 5 del capítulo 5 de Eclesiastés. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Que Dios nos libre. Así a veces, hermano querido, hermana, en el nombre de Jesús, nosotros, los creyentes, prestarle atención a las cosas de Dios. Usted sabe que la palabra es lámpara a nuestros pies. ¿Para qué se usa la lámpara? Para alumbrar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que alumbrar? El camino por el cual nos movemos, porque está lleno de obstáculos. Entonces es importante que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón, porque es luz, es lámpara, nos guía, nos muestra el camino para no tropezar.
Si nos falta la palabra, nos falta la luz. Y si nos falta la luz, podemos caer en un hoyo profundo. Entonces, muchos de nosotros, por no prestar oído a las cosas de Dios, por no prestar atención, convivimos con muchos enemigos invisibles que no lo vemos, pero que están ahí con nosotros y que nos guían para que tropecemos y nos hacen la vida difícil aquí en la tierra. Cuando Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, tenemos que aprender a discernir, tenemos que entender que Jesús es el verbo de Dios, que Jesús es la palabra que da vida. No es un camino imaginario. No es un camino imaginario Jesús. Jesús es el camino por el cual tenemos que transitar. Jesús es, hermano querido, la corrección que necesitamos. Mire, le voy a compartir un último versículo en el libro de los Salmos. El capítulo 37. El verso 23 y 24. El verso 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Ahora, usted fíjese, por Jesús son ordenados los pasos del hombre. Por la palabra de Dios son ordenados los pasos del hombre. Jesús es el verbo. Verbo significa acción. Dios nos da una palabra y nosotros le damos vida a esa palabra, accionamos. Es como si tu papá te dice saltá y vos saltás. Bueno, aquí el Señor te dice, no hagas voto a la ligera, no hagas voto a la ligera. Vos haces la acción de esa palabra. Entonces, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Si nos quedamos ahí, por ahí decimos, bueno, Dios va a ordenar mis pasos. Pero si profundizamos, por Jesús son ordenados los pasos del hombre. Por el verbo los pasos del hombre. Por la palabra de Dios somos ordenados. La palabra ordena nuestra vida. La palabra nos dice, hace esto, porque si haces lo contrario te va a ir mal. Entonces dice, por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Dios aprueba nuestro camino. Por Dios son ordenados nuestros pasos. Por la palabra somos ordenados. Cuando nosotros separamos a Dios, a Jesús y la palabra, entonces tenemos un conflicto espiritual. Pero cuando reconocemos que Dios lo envuelve todo, hermano querido, mire, quisiera ya terminar porque se va la hora, pero el Señor no me deja. Está prestando atención usted allí. La epístola de Corintios, la primera epístola de los Corintios, el capítulo 12, dice el título, Dones espirituales. El apóstol Pablo empieza en el capítulo 12 diciendo, no quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. ¿Sabe que los dones espirituales son fortalezas que pertenecen al cuerpo de Cristo? Cuando nosotros nacemos, hermano querido, cuando el bebé sale del vientre, ese bebé trae consigo un montón de recursos que lo van a ayudar a vivir en sociedad.
pero él no sabe, él no entiende nada. Pero a medida que se va alimentando, se va desarrollando, va creciendo y las cosas van apareciendo. El bebé cuando nace, él no puede ver con claridad, pero a medida que se va alimentando, que se va nutriendo, empieza a ver con mayor claridad. Empieza a reconocer voces. Y sigue alimentándose y sigue creciendo y de repente ya empieza a querer caminar, a querer hablar. Y sigue creciendo otro poquito y ya camina. Y ya empieza a balbucear, a decir algo. Y sigue creciendo otro poquito y ya habla, ya se entiende lo que dice, ya no se traba la lengua. Y ya corre, ya no camina solamente. Y sigue creciendo y ya aprende a escribir, a leer. Usted se da el género humano, desde que sale del vientre, desde que aparece en este mundo, es un continuo desarrollo. Entonces ese bebé que nace, pasado el tiempo y siguiendo las pautas normales de la vida, va a poder hablar, va a poder escuchar, va a poder armar un pensamiento, va a poder desarrollarse, trae consigo un montón de cosas que al principio no lo sabe. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando el Señor nos trae al camino, nosotros somos como bebé, no sabemos nada. Pero cuando nos vamos alimentando, cuando comemos de su palabra, cuando alimentamos nuestro espíritu, entonces las cosas empiezan a tener sentido. Y cuanto más nos alimentemos, más vamos a reconocer las cosas. Pero si no nos alimentamos, entonces nos desnutrimos espiritualmente. Y cualquier cosa, cualquier pavada nos parece importante. Y desconocemos lo que realmente es importante. Entonces aquí está la epístola de los Corintios, el capítulo 12, Pablo diciendo: no quiero, hermanos, que ignores los dones espirituales, las virtudes de la nueva vida. No quiero que ignores, algo hay para vos. Sos parte de un cuerpo, así como nuestras manos, nuestros pies, nuestras orejas, los ojos. Nosotros miramos al espejo, nos miramos y vemos un cuerpo completo, pero antes de que esté completo estaba con muchos faltantes. Se empezó a formar en el vientre hasta que se desarrolla y de ahí sale a la otra estación hasta que aparece en el planeta, y de aquí, una vez en el planeta, nuestros padres nos empiezan a alimentar y vamos fortaleciéndonos y vamos cumpliendo etapas. En el desarrollo de la iglesia somos miembros, ya no somos un cuerpo entero. Somos miembros de un cuerpo y ese cuerpo es el cuerpo del Señor, el cual Él es la cabeza. Y cuando decimos que Jesús es la cabeza, no solamente nos podemos quedar con el nombre. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra. La cabeza de la iglesia es la profecía mayor. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios, que es espíritu, permanecerá para siempre. Y es la palabra la cabeza de la iglesia. Dios, hermano querido, se manifiesta de muchas maneras. Se manifestó como creador, se manifestó como padre, se manifestó como hijo, se manifiesta como Espíritu Santo. Él lo envuelve, Él lo llena todo. Usted fíjese lo que dice la epístola de los Corintios. No quiero enfocarme en los dones, sino mire lo que dice. En el capítulo 12 y en el verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor. El Espíritu del Señor. El Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios. ¿Vio cómo junta todo? Espíritu, Señor, Dios, todos. Pero Dios es el mismo.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Y si nosotros recordamos cuál es el primer y gran mandamiento que se le dio a Israel, usted recordará que el primer y gran mandamiento es: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ese es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente, porque Dios lo envuelve todo. Él lo envuelve todo. Usted fíjese las funciones preciosas de Dios. Como Padre, Él nos corrige, nos exhorta, nos disciplina. Como Hijo, Él vino y entregó su vida, Él nos redime, Él nos cubre, nos favorece. Y como Espíritu Santo nos enseña a vivir en la orden del Señor. Cómo Dios toma diferentes oficios para poder, hermano, atendernos a nosotros que somos una generación maligna y perversa. Para trabajar con nosotros, para ordenarnos, para hacernos entender, para que podamos escapar de todo, hermano querido, el mal que viene sobre la tierra. Mire, el libro de Deuteronomio el capítulo 32 dice el título: El Cántico de Moisés. Usted sabe que en el libro de Apocalipsis, hay otro cántico de Moisés. El capítulo 15 del libro de Apocalipsis y el versículo 3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Dios. Ese es un cántico de Moisés. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pero acá hay otro cántico de Moisés. Y mire lo que dice este otro cántico, capítulo 32 de Deuteronomio. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción, dice el verso 5, no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, así pagáis a Dios, pueblo loco e ignorante. Él es tu Padre que te creó. Es otro cántico. Pero aquí nos refleja, hermano querido, lo que es el género. Y por eso vemos que el mundo se debate en guerras, mire, quindad,
en tantas cosas que lo único que hace, hermano querido, es mal. Es mal. Mire la misericordia de Dios que se manifiesta como Hijo y se queda con nosotros como Espíritu Santo, hasta dónde nos quiere envolver y quiere rescatarnos de la ira venidera. Si se quedara solo como Padre, como Dios, como, mire, usted sabe que Adán una desobediencia tuvo. Dios le dijo, de todo árbol podrás comer menos de este, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y esa fue la desobediencia de Adán. Y por expulsado de la presencia de Dios. Mire si el Señor tiene que actuar de esa manera con nosotros. Si Adán con una sola desobediencia fue expulsado. ¿Cuántas cosas hemos hecho a lo largo de nuestra vida en la tierra ofendiendo a nuestro Dios y Él tiene misericordia? Como hijo entregó su vida para rescatarnos. Completó su obra culminaba en el sacrificio. Murió por nuestros pecados. Y como Espíritu Santo ahora está con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, alentándonos, manifestándose. Y dentro de esta obra como Espíritu Santo se manifiestan los dones. Pero Dios es el mismo, el Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo. Pero lo hace todo, lo envuelve todo para rescatarnos, para favorecernos, para que podamos de alguna manera acercarnos a Dios, confiar en Él y poder descansar en Él sabiendo de que Él tiene todo bajo control y que nada va a pasar que no sea de parte de Él. Por más feo que sea el escenario, nosotros somos hijos de Dios. Y cualquiera fuera la circunstancia, estamos con el Señor. No importa cuál fueran los tiempos, estamos con el Señor. Dice la Biblia que el profeta Eliseo, que era un varón de Dios, el cual vio cuando Dios levantó a Elías, el cual tuvo muchas experiencias con Dios, un gran siervo, un gran profeta, pero murió. Él tenía una enfermedad y el Señor no lo sanó, él se murió de esa enfermedad. Pero aún estando muerto, dice que una vez hubo una batalla y hubo uno que lo mataron y cayó arriba de los huesos de Eliseo y revivió. Así es que no importa cuál es tu situación, si vos confías en Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Este hombre estaba con una enfermedad, pero sin embargo, Dios estaba con él. Usted fíjese, mire, la epístola de Timoteo, el capítulo 5 de la primera epístola de Timoteo. Matías, Dios te bendiga mucho, hermano. Familia González, Dios los bendiga. Que Dios bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas que se están enganchando. Que el Señor los bendiga, los guarde. El capítulo 5 de la primera epístola de Timoteo. El apóstol Pablo le habla a Timoteo. Timoteo estaba a cargo ya, mire, estaba a cargo de una congregación y mire lo que le dice el apóstol Pablo en el verso 23.
capítulo 5 y verso 23. Ya no bebas agua. Usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, la pregunta que uno se hace o que cualquiera se haría, ¿por qué Dios no lo hace? Mire lo que le dice el apóstol Pablo. Ya no bebas agua, usa de un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Un hombre que vivía enfermo y estaba sirviendo a Dios. Por eso digo que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que no importa cuáles sean los escenarios, tenemos que confiar de que Dios tiene todo bajo control, que estamos en sus manos y va a pasar lo que Él permita que pase. Y que lo que pase a nosotros nos va a ayudar. Cualquiera sea el escenario, no importa. Confío en mi Dios, estoy en las manos de mi Dios. Entonces decía, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y después le dice en el verso 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Así es que si analizamos estos versículos, estos consejos o estas enseñanzas que le da Pablo a Timoteo, nos está diciendo que si en algo le fallamos a Dios, si tenemos algunas dificultades nosotros para obedecer en la plenitud al Señor, y Dios permite una enfermedad, lo hace para que no vayamos a juicio con los demás. Como quien diría, tenés una deuda, la estás pagando, así no vas a ir a juicio. Así es que mirando desde el punto de vista de Dios, también es una bendición. También es una bendición. Hay enfermedades que son bendición. Que Dios nos ayude, hermano, a atender a la palabra y pedirle a Dios sabiduría que nos enseñe, porque vivimos en un planeta lleno de conflictos. Lleno de conflictos. Y quizás nos toque pasar momentos muy difíciles, porque vivimos en un foco infeccioso. El planeta es un foco infeccioso. Es un territorio hostil. Y nosotros vivimos en él. Y en algún momento nos puede pasar diferentes situaciones. Y es por eso que tenemos que fortalecernos en Dios, para no perder la fuerza, para seguir adelante, para perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mi hermana, mi hermano, que el Señor te bendiga. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a finalizar este encuentro con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Dios amado, Dios del cielo y de la tierra, Señor de toda la creación, dice tu palabra, Padre bueno, que todas las cosas son tuyas, que a ti te pertenecen, Señor, que todo tú lo has creado para gloria de tu nombre. Padre bueno, te agradecemos tu infinita bondad, tu grande misericordia que tienes sobre nuestras vidas, Señor, que cada día, Padre, tú perdonas nuestras faltas, nuestros todo el tiempo de nuestra ignorancia, Señor. Dios mío, dice tu palabra, que si en ti no habría perdón, ¿quién podría estar en pie delante de tu presencia?
pero tú nos perdonas, Padre, para que podamos reverenciarte cada día, mi Dios. Cómo no agradecerte, cómo no darte las gracias si sabemos fuera de ti no hay bien para nuestras vidas, que tú eres lo mejor que nos pasó, mi Dios. Padre bueno, no permitas que nos apartemos de ti, Señor. Seas tú siempre obrando en nuestras vidas, destruyendo las obras del diablo, Señor, ordenando nuestros pensamientos. Padre amado, bendigo a mis hermanos que están del otro lado, que están recibiendo esta palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, los hermanos que escucharán, Padre amado, en otro momento, que sean bendecidos. Dice tu palabra que no vuelve vacía, Padre. Todos aquellos que escuchen, Señor, estas palabras que nos has permitido hablar en este día y recibir de parte de ti, permite que aquellos que escuchen sean bendecidos y fortalecidos en el nombre de Jesús. Padre bueno, te alabo y te doy muchas gracias, Señor, y te pido la protección para cada uno de tus hijos, Padre, que tú amas a tu pueblo, que los defiendes, Señor, y que has hecho sacrificios enormes. Dice tu palabra que si tú no has escatimado el entregar a tu unigénito para que seamos salvos, cuanto más, Señor, tú no nos cuidarás en este tiempo, Padre. Gracias te doy, Señor. Muchas gracias. Sean bendecidos en todos los lugares de este mundo. Y te pido también por las familias, Padre, que están en angustia, en desesperación, en tristeza, Señor, aquellos que han perdido seres queridos en este tiempo y no tienen el descanso de estar en tu presencia, Padre. Te pido que tú los fortalezcas, que envíes mensajeros a esos hogares, que puedan oír tu palabra, recibirte en su corazón, Señor, para que encuentren descanso, Padre amado. Oh Dios mío, porque tú eres la razón de nuestra vida, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias, muchas gracias, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, gracias, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor los fortalezca. Vamos a estar terminando. Y nos encontramos el día de mañana. Van a estar nuestras hermanas, algunos hermanos a partir de las 18 horas. Así es que toda esta semana que podemos encontrarnos por este medio, que el Señor nos ayude, nos fortalezca y que podamos hacer el tiempo para poder dedicarnos a nuestro Dios y recibir los consejos, porque toda palabra de Dios es útil para nuestras vidas. Que Dios les bendiga mucho.